Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para verles y saludarles también y así tener este compañerismo con ustedes. Estamos en el fin del tiempo o tiempo final del cual la Escritura habla tan claramente y tiene grandes promesas para este tiempo, para que usted y yo las disfrutemos viéndolas y obteniendo la bienaventuranza más grande que un ser humano puede tener en este siglo XX. La bienaventuranza de ver el cumplimiento de las promesas divinas para este tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La bienaventuranza más grande que un ser humano puede tener es la misma bienaventuranza que tenían los discípulos de Jesús. Para aquel tiempo la Escritura hablaba, anunciaba la venida del Mesías, señaló el tiempo y tenía que aparecer en su ministerio en el comienzo de la semana número 70 de la profecía de Daniel. La gente de aquel tiempo, las religiones de aquel tiempo, el sumo pontífice miraba y no veía ninguna persona que tuviera las calificaciones según él, según la interpretación del sumo pontífice y los grandes teólogos de aquel tiempo. No encontraban un hombre que pudiera tener las calificaciones que lo identificaran como el Mesías. Apareció Juan el Bautista, luego Jesús de Nazaret. Apareció Juan el Bautista anunciando que el Mesías vendría después de él, y luego apareció Jesús. Según se veía, era hasta primo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios, como el hombre que él anunciaba que vendría después de él, como el Mesías. Y Jesús mismo, cuando se presentaba, él se identificaba con las promesas mesiánicas. Por eso cuando él leyó en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para abrir los ojos a los ciegos, dar vista a los ciegos, para anunciar, predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y luego que cerró el libro y lo entregó al ministro, se sentó y decía: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros oídos. Esa era una escritura, una profecía mesiánica. Y Jesús
la tomó, la leyó y se adueñó de ella porque le pertenecía, porque él era aquel Mesías anunciado en esa profecía de Isaías. En cada momento que Jesús tomaba la Escritura y se hacía dueño de esa Escritura, él estaba haciendo lo que tenía que hacer, identificándose en la Escritura. No aquí estoy porque aquí estoy, sino aquí estoy porque aquí estoy también. Estoy aquí porque la Escritura dice que estaría aquí. Escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ve? Es la Escritura la que dice quién yo soy. Y el testimonio de la Escritura es el testimonio del que lo envió, del Padre. Y cuando Jesús tomaba ese testimonio y él mismo daba testimonio de que eso que decía el Padre acerca de ese hombre lo decía de él, era el testimonio del Padre y el testimonio de Jesús. Y el testimonio de dos personas es válido. No era asunto que la Escritura decía que el Mesías estaría sobre la tierra haciendo tal y tal cosa y luego él se iba a quedar callado la boca. Él tenía que hablar donde la Escritura hablaba. Y así él hacía siempre. Cuando le dicen a él ciertas cosas y Jesús entonces le contesta, ellos entonces le dicen: bueno, lo que sucede es que tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús le dice: ¿no habéis leído la Escritura? Escrito está: yo dije, dioses sois. Y si dijo dioses aquellos a quienes es hecha palabra de Dios, la Escritura no puede ser quebrantada. En él la palabra estaba hecha carne. Esa Escritura también le pertenecía a Jesús. Cuando lo acusaron de que se hacía Dios y perdonaba así los pecados, porque a muchas personas les decía: tus pecados te son perdonados, y la gente se quedaban maravilladas y decían: ¿y quién es este hombre? Si solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. Este hombre, siendo hombre, se hace Dios. Él era el Dios encarnado. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre los seres humanos y fue conocido como Jesús de Nazaret. San Pablo dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Por eso él podía perdonar el pecado. Pero a los suyos vino y los suyos no le conocieron.
Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron tenían una bienaventuranza más grande, muy grande. La bienaventuranza más grande de aquel tiempo. La bienaventuranza de ver el gran misterio del reino de los cielos, de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Mesías en carne humana, en medio del pueblo. Ellos estaban viendo la venida del Mesías, estaban viendo a Dios manifestado en carne humana, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Jesús les dice: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Ellos desearon ver la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mesías, y predicaron, anunciaron, profetizaron que el Mesías vendría, pero no estuvieron presentes para ver su venida, excepto Juan el Bautista, y se tuvo que ir pronto. Luego, muchos justos vieron, creyeron que el Mesías vendría, pero no vivieron para ver lo que ellos creían que acontecería. Pero aquellos discípulos sencillos, aquellos pescadores que Jesús llamó, aquellos estaban viendo lo que desearon ver los grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos más. Por eso eran bienaventurados, porque estaban viendo la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo, y la estaban creyendo. Y estaban escuchando al Mesías, trayendo el mensaje del año de la buena voluntad del Señor. Estaban escuchando la predicación de ese mensaje prometido para aquel tiempo en la Escritura. Un mensaje escritural, un mensaje prometido para ese tiempo. Y era una bienaventuranza grande poder escuchar ese mensaje salir de los labios del Señor Jesucristo. Por eso eran bienaventurados sus ojos y sus oídos también bienaventurados, por lo que veían a Jesús en el cumplimiento de la venida del Mesías, y oían a Jesús como el Mesías predicando el año de la buena voluntad del Señor. Esa era la bienaventuranza más grande de aquel tiempo, y los discípulos la tenían. Era el misterio del reino de los cielos más grande que se estaba manifestando en aquel tiempo. Y todo eso para cumplir así en el programa divino lo que correspondía para aquel tiempo en favor de los hijos de Dios, que Dios había enviado, estaba enviando y enviaría en edades posteriores. Todo el propósito divino para el cual apareció el Mesías Jesús de Nazaret en aquellos días, Él lo estaba llevando a cabo. Por eso Él decía: me conviene hacer la obra del que me envió, porque las cosas que yo hago no las hago de mí mismo, sino que lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Jesús conocía el programa para aquel tiempo, y las personas
que le recibieron la bendición, la bienaventuranza más grande de aquel tiempo, la bienaventuranza de recibir, de ver y escuchar al Mesías en su venida, la bienaventuranza que se ha de repetir en el tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos y recogiéndolos, preparándolos para la transformación de los que están vivos y la resurrección de los muertos. Estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida del Hijo del Hombre. La primera venida del Hijo del Hombre fue en el oriente, pues dice el Señor Jesús que en el oriente la venida del Hijo del Hombre como el relámpago se manifestó, y como el relámpago que sale del oriente, de ahí salió la primera venida, y se muestra en su segunda venida, y se muestra en el occidente, la tierra de América. Así será la venida del Hijo del Hombre. A nosotros nos ha tocado vivir en el continente que tiene la promesa de ver la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente, en la tierra de América, para llevar a cabo la obra que corresponde en el programa divino para ese tiempo, para llevar a cabo la construcción en el templo del lugar más importante, del lugar santísimo, en donde es colocado, será colocada el arca del pacto, y sobre el arca del pacto los dos querubines, y de en medio de los dos querubines la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre. En medio de los dos querubines estará el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre, así como en el monte de la transfiguración, donde el Señor Jesús mostró la segunda venida del Hijo del Hombre para los días finales. Él estaba allí transfigurado delante de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, con su rostro brillando como el sol, sus vestiduras resplandeciendo como la luz, y a cada lado del Señor, a cada lado, un personaje bíblico. A un lado Moisés, al otro lado Elías. De en medio de Moisés y Elías estaba allí la venida del Hijo del Hombre, representada para los días finales, como fue representada en el lugar santísimo sobre el arca del pacto. Y en el arca del pacto, allí estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Estas cosas estarán actualizadas en este tiempo final, en el lugar santísimo que es construido en el templo espiritual del Señor Jesucristo, para en ese lugar Él cumplir su segunda venida y ser ese lugar su trono, para Él manifestarse en su venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, y desde ahí llevar a cabo la obra que corresponde en ese programa divino, y desde ahí Él llamar a todos sus escogidos, juntarlos en ese lugar, y así darle del maná escondido, que es el mensaje final, el mensaje de gran voz de trompeta, y alimentarlos para pasarlos a la eternidad. Estamos viviendo en el tiempo
en la etapa del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en esa etapa que en el templo correspondía a el occidente, porque el lugar santísimo estaba hacia el occidente. Era la parte más importante del templo. Y en el templo espiritual del Señor Jesucristo, también la parte que corresponde, que actualiza el lugar santísimo del templo, se lleva a cabo, se construye en el occidente. Y son los escogidos, los hijos de Dios, que estarán en el occidente, viendo la venida del Hijo del Hombre a su templo, viendo la venida del Señor a su templo, y entrando y construyendo ese lugar, y luego habitando en ese lugar con sus escogidos, y comiendo y bebiendo con ellos, comiendo del maná escondido y tomando del vino espiritual, recibiendo así la revelación divina, la revelación que estimula a cada escogido, y siendo cada escogido estimulado, entonces tienen el pan de vida eterna, tienen el maná escondido, tienen el vino y también tienen el aceite, porque sobre ellos el Espíritu de Dios está, y son todos reunidos en ese lugar, para el Hijo del Hombre en su venida con sus ángeles llevar a cabo la obra de león de la tribu de Judá y rey de reyes, y así reclamar todo lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero, todo lo que está escrito en el libro que fue abierto en el cielo y traído a la tierra, para así todo hijo de Dios regresar a la casa de nuestro Padre Celestial, regresar a la eternidad. Y la evidencia que tendremos de que estaremos en el tiempo de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial será la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles siendo vista por nosotros. Él dijo: voy pues a preparar lugar, morada para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles será la evidencia de que ya la morada está lista, preparada para nosotros pasar a morar en un cuerpo eterno, en un cuerpo inmortal, y así regresar a la casa de nuestro Padre Celestial, en donde estaremos regresando con regocijo, con alegría en este tiempo final, y tendremos la evidencia de que hemos de regresar, tendremos la evidencia que hemos de ser transformados, tendremos la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios que vivimos en este tiempo final. Tenemos la promesa del mensaje de gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos. Cuando la persona escuche ese mensaje de gran voz de trompeta, lo recibe de todo corazón, y entonces puede ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Viene a ser una persona bienaventurada por lo que está viendo y por lo que está escuchando, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, la voz de Dios escucha, y estar escuchando en el fin del siglo la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de gran voz de trompeta,
identifica a esas personas como los escogidos del tiempo final, que son bienaventurados, porque ven lo que los profetas y santos y apóstoles desearon ver y no lo vieron, y escuchan lo que también ellos desearon escuchar, pero que no fue para ese tiempo. Tenemos estas cosas en este tiempo final, y en este planeta Tierra los hijos de Dios, los escogidos, son los bienaventurados que viven en esta tierra con el propósito divino de ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y recibirla. Ver el misterio más grande del reino de los cielos abierto a los escogidos. Ese es el séptimo sello, siendo abierto a los escogidos. Y lo que los truenos apocalípticos hablaron es lo que da a conocer el misterio más grande del reino de los cielos, el cual al verlo nosotros nos hace ser los bienaventurados del fin del tiempo viviendo en este planeta Tierra, para ver el misterio más grande del reino de los cielos abriéndose ante nuestros ojos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, dijo Jesús a todos los que vieron la primera venida del Hijo del Hombre y la escucharon. Y así es para nosotros en este tiempo final. Bienaventurados nuestros ojos y bienaventurados nuestros oídos al ver el misterio más grande, el misterio mayor del reino de los cielos. El misterio mayor del reino de los cielos, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Ese es el misterio más grande del reino de los cielos, el cual nos da la bienaventuranza a nosotros, la bienaventuranza más grande que un ser humano puede tener, y nos prepara para pasar a la eternidad, a la casa de nuestro Padre Celestial, y nos identifica como hijos de Dios, como los escogidos que en este tiempo final verían y recibirían la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y escucharían la gran voz de trompeta, el mensaje final. El que es de Dios, la voz de Dios, la gran voz de trompeta, oye. Al escuchar la gran voz de trompeta, escucha el misterio más grande del reino de los cielos. Escucha la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos y juntándolos. El mensaje de gran voz de trompeta gira alrededor de su eje central, alrededor de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para hacer la obra que Él prometió hacer en su segunda venida. Así como el mensaje de la segunda dispensación gira alrededor de la primera venida
del Hijo del Hombre como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Y somos bienaventurados nosotros en vivir en este tiempo final para ver la promesa más grande de la Biblia, la promesa más grande hecha por Dios a los seres humanos para el fin del tiempo. La promesa que cada uno de nosotros decíamos en nuestros corazones y en nuestras oraciones a Dios. Dios mío, yo no deseo morir sin ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, dice Jesús en su palabra. El misterio más grande, mayor del reino de los cielos. Muchas gracias por vuestra amable atención. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y les permita entender más ampliamente cada día el programa divino para este tiempo final, y podamos muy pronto todos pasar al nuevo cuerpo eterno e incorruptible que Él ha prometido para sus escogidos. Pasen todos muy buenas noches. Con ustedes nuevamente, aquí con ustedes, el Señor y amigo nuestro y de ustedes, Mauro. Bueno, un aplauso fuerte para despedir a nuestro querido amigo y hermano William Soto Santiago. Agradecemos a Dios todo lo grande, todo lo sublime que nos ha dicho en esta noche. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pueden tomar asiento unos momentitos. Esta noche ha sido una noche maravillosa. Lo sentíamos, lo deseábamos así, y Dios así nos los ha concedido. Quisiera que le diéramos otro aplauso a nuestro Dios. Para todas las personas que nos honraron con su visita por primera vez, queremos invitarlo para que todos los domingos a las 10:30 de la mañana sigan escuchando las conferencias de este gran conferencista aquí en este lugar donde nos venimos reuniendo. Que pasen todos